África es ese sitio que miramos y que explicamos desde aquí, a través de nuestros ojos y, por supuesto, ¿por qué no decirlo?, de nuestros prejuicios. Pero se trata de un continente gigante en el que viven 1.200 millones de personas, un continente variado, con una historia detrás, un legado que, ¡oh, sorpresa!, no empezó con la colonización europea. Y la figura de la mujer ha sido siempre fundamental allí, porque el continente ha dejado auténticas referencias mundiales en la lucha por los derechos de las mujeres en distintos ámbitos, y la editorial One Africa ha editado African Meninas, 30 historias de mujeres africanas impresionantes para que el público infantil conozca la vida de estas auténticas revolucionarias, silenciadas por el occidentocentrismo y por también, hay que decirlo, el desprecio a todo lo que se supone viene desde África. Es una obra coordinada por Caro Moret e ilustrada por Sara Fratini y Ana Cebrián, y que se empeña en dejar claro que las mujeres de África han sido y son también hoy un motor para el mundo. African Meninas responde a una pregunta que me hizo mi hija. Era muy pequeñita, ¿no?, cuando empezó la escuela. Todavía ella, y sigue, ¿no?, yo le sigo leyendo cuentos de historias antes de dormir, y todavía sigue enganchada a las historias, pero la cuestión es que cuando ella llegó a la escuela en Barcelona, lo que se dio cuenta era que no habían los mismos libros que en casa, no habían las mismas historias que en casa, y ninguna de las historias tenía protagonistas a personitas como ella o como yo. O sea, en todas esas historias que ella encontraba, en esos libros que ella encontraba en la escuela, no había, ninguno de esos personajes era negro o racializado, todos los personajes eran blancos. Un día ella vino a casa y me dijo: mamá, en el cole, en las historias del cole, no hay niñas ni como tú ni como yo. Bueno, yo soy de origen cubano, pero soy afrocubana. Yo soy una persona negra. En mi familia hay una gran tradición de contar historias. Hay una gran tradición también de cantar esas historias. Y entonces yo creo que todo viene un poco por ahí. Yo soy historiadora. Y entonces también un poco que la profesión, el oficio, pues te puede. Y entonces lo que se me ocurrió es poner en marcha esta idea, que no era más que una recopilación de esas mujeres, de algunas de las mujeres que han liderado la historia de África, pues darlas a conocer en clave de niños. Con lo cual la parte, digamos, más historiográfica de mi profesión, lo que hice fue recopilar esas biografías de esas mujeres, y luego a fin de darle respuesta a la necesidad de mi hija. Y en el fondo yo creía también que era, a lo mejor no, esa necesidad para el resto de niños no estaba ahí, porque a lo mejor no se lo habían preguntado, pero con toda seguridad les iba a aportar mucho, era transformar esas biografías de esas mujeres líderes de África en historias de niños, para que fueran contadas, para que pudieran ser contadas en estos espacios de la escuela, ¿no?, de estos espacios educativos. Bueno, para mí era importante hacer una búsqueda un poquito transversal, ¿no? Primero hay que decir por qué hemos escogido solamente 30. No es que existan solamente 30 líderes o heroínas dentro de África. África es un continente enorme y digamos que la lista se hizo muy complicada, sobre todo de saber cuál de los personajes íbamos a elegir. Había muchísimos personajes y hay muchísimos más. Pero lo que queríamos era básicamente escoger 15 personajes de la antigüedad y sobre todo 15 personajes de la contemporaneidad. 15 personajes a ser posibles que fueran recordados o que estuvieran presentes en estos tiempos que vivimos. Eso era muy, muy, muy importante, porque de alguna manera eso era lo que iba a conectar esas historias del pasado, esas historias que quedan como en la leyenda, en la memoria, que ayudan a construirnos
con la conexión de los niños que esperan que esas historias, esas leyendas se les cuente, pero también la conexión con los propios padres, ¿no? Que iban a leerles esas historias a los niños. De alguna manera, 30 historias corresponden a que esas historias pueden ser leídas una cada día del mes. Entonces, ese era un propósito por una parte, y por otra, que los padres reconocieran y se sintieran atraídos por esa identificación con la contemporaneidad. Que pudieran leer una historia de Chimamanda, por ejemplo, y el padre pudiera decir, pero si yo tengo un libro de Chimamanda en casa. Entonces, que existiera esa conexión de padre a niño, y no solo con la parte antigua, la leyenda, el mito quizás, sino también con eso de lo que los padres también se están alimentando. Y que si no tienen el libro de Chimamanda en casa, sepan que Chimamanda es una escritora contemporánea y que pueden acceder a ella yendo a la librería del barrio. A mí me gusta mucho el personaje de Miriam Makeba. Yo creo que por su versatilidad, la sudafricana Miriam Makeba, la cantante, casi sin quererlo se convierte en cantante tradicional y popular, casi folclórica, ¿no? de Sudáfrica. Se convierte en un líder, una activista a nivel mundial. Por otra parte, me encanta la historia o las historias de las amazonas de Dahomey, de Benín, ¿no? De lo que es actualmente Benín. Este grupo de mujeres, ¿no? que estaban encargadas de defender el reino. Yo creo que es una historia increíble porque además es un grupo de mujeres que no eligen ellas hacer ese trabajo, se les impone y es la manera en la que ellas lo resuelven. Es sencillamente inspirador. Mi niña pues es muy pequeña y yo creo que aún no es totalmente consciente de las implicaciones que eso supone. Ser negro en una sociedad de blancos implica no solo el estar alerta y el reconocer que esa sociedad todavía no te reconoce como parte suya. El lema de Angela Davis de que Europa se tiene que dar cuenta de que ya no es más blanca, o que no es solo blanca ya, es algo que ya nos gustaría a todos que Europa asimilara, pero no es así. Entonces, es cierto que los afrodescendientes y los africanos que estamos en Europa, bien porque hemos emigrado, bien porque hayan nacido allí, estamos en esa lucha aún, pero también te digo que en el caso de mi hija, de mi descendencia, de los niños que conozco contemporáneos con ella, son aún muy pequeños, lo cual no quita que perciban, ¿verdad?, esas diferencias, porque siempre están ahí. Y porque aquellas diferencias que no son percibidas por el propio niño, también hay que decir que todavía hay adultos que se las hacen notar. Entonces es algo en lo que hay que trabajar. Y yo creo que sí, yo quiero pensar que sí, que el libro sí que ayuda porque mi hija lo utiliza, porque los padres del colegio en San Martí, en Barcelona, han acogido ese libro y el libro actualmente se está leyendo, las historias del libro se están leyendo en el colegio, ¿no? Con lo cual ha sido muy, muy bien recibido y muy bien acogido. Wana África, con W al principio, Wana África. Ahí podéis encontrar este libro infantil ilustrado, African Meninas, con 30 historias de mujeres africanas que han marcado la historia del continente, el libro del que hoy nos ha hablado Santiago Barnuevo.